Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con el prólogo de libros sapienciales y poéticos. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Libros sapienciales. La literatura sapiencial comprende los siguientes libros de la T. Salmos y Cantar de los Cantares, más propiamente llamados poéticos. Si bien unos pocos salmos son de tipo sapiencial, y Job, Proverbios, Eclesiastes, Eclesiástico y Sabiduría, propiamente sapienciales. El libro de Job se incluye entre los sapienciales porque enseña al hombre que el dolor es un misterio de la sabiduría divina. Según este libro, el verdadero sabio debe reconocer que temer a Dios es la sabiduría, huir del mal la inteligencia. Los libros de la sabiduría y del eclesiástico se cuentan entre los llamados deuterocanónicos. Su inspiración es la misma que la de los protocanénicos, como ha sido reconocido por la tradición judía alejandrina, por la tradición de la Iglesia y solemnemente definido por el Concilio de Trento. Movimiento poético y sapiencial. El cultivo tanto de la poesía como del género sapiencial existe en el pueblo judío prácticamente desde sus orígenes. Así, solo de lo que nos ha quedado en la literatura sagrada podemos citar bastantes ejemplos de composiciones poéticas. El canto de Lamep, las bendiciones de Isaac y de Jacob, el canto triunfal de Moisés, el del pozo, el cántico de Moisés, sus bendiciones a la hora de la muerte, el canto de Ora, la oración de Ana, las lamentaciones de David sobre Saúl, Jonatán y Abner, el cántico de David y el que cantó cuando el arca fue colocada en el tabernáculo, además de gran parte de los textos proféticos
Igualmente del género sapiencial se pueden citar diversas máximas, proverbios, refranes, acertijos, fábulas, etc. Aunque el aprecio y la alabanza de la sabiduría como don de Dios son antiquísimos en Israel, así José fue el hombre más sabio de su tiempo. Josué, llenado del espíritu de sabiduría. Sin embargo, el movimiento sapiencial está clásicamente ligado en la tradición judía con el nombre de Salomón, a quien Dios concedió sabiduría e inteligencia grandísimas y amplitud de espíritu, como las arenas de la orilla del mar, y de quien se añade que pronunció muchísimos, un número bíblico redondo. Perdón, repito. Y de quien se añade que pronunció muchísimos, 3000. Es un número bíblico redondo. Proverbios. Es posible que muchos de ellos se hayan conservado en las secciones más antiguas del libro de los Proverbios. Se trata de un movimiento intelectual, religioso y moral que ejerció una profunda influencia paralela a la del ministerio sacerdotal y profético. Y profético sobre el pueblo judío en el curso de su historia. La sabiduría para los hebreos no era tanto una virtud intelectual como práctico moral. Consistía ciertamente en el conocimiento de la revelación divina, de los problemas inherentes a ella, de la ley divina, pero se orientaba especialmente a la práctica de la voluntad de Dios. El sabio era, sobre todo, aquel que sabía cómo comportarse en las diversas ocasiones de la vida, el que conocía la ley de Dios y la sabía practicar, conformando a ella su conducta y su vida entera. El sabio perfecto era luego aquel que, además de conocer y practicar la ley de Dios, sabía enseñársela a los demás, induciéndoles a que también ellos la
practicaran. El sabio, además de haber hecho un buen acopio de experiencia humana, considera toda la vida a la luz de la sabiduría divina y para toda ocasión y coyuntura sabe decir una palabra precisa que ilumina y orienta. De esta forma, el movimiento sapiencial se hacía el colaborador en la vida práctica y cotidiana de las grandes directrices de los profetas y contribuía a dirigir al pueblo de Israel hacia su destino sobrenatural. Literatura inspirada y su doctrina. El fruto de todo este movimiento ha quedado plasmado en su mayor parte ya en época tardía, en la literatura sapiencial inspirada que conservamos. Para la época de su aparición había cesado en Israel la serie de profetas escritores, y son entonces los sabios quienes, junto con la tarea callada de los escribas en las sinagogas, vienen a llenar ese hueco dejado por los profetas. Los sabios meditan en la experiencia, en la tradición pasada y sobre todo en la revelación que para entonces había dado Dios. Su meditación no es puramente humana o profana, como por ejemplo las reflexiones de los sabios que también habían existido y existían en otros países, sabiduría egipcia, filosofía griega, etc., con los cuales pueden tener ciertas semejanzas formales. Su meditación es fundamentalmente religiosa. Está guiada por el Espíritu de Dios, de quien procede el don de la sabiduría. Y cuando escriben en el Espíritu de Dios, el que les inspira, como sabemos por el dogma católico. De esta forma, por su reflexión y por su pluma, la revelación de Dios sigue su progreso en muchas doctrinas, por ejemplo, la de la vida de ultratumba y la inmortalidad del alma, y sobre todo la de la misma sabiduría, que es un proceso creciente, llega a ser personificada y asimilada a Dios. Ya no es solo la sabiduría de Dios, sino la sabiduría que como algo distinto está junto a Dios. Proceso de la revelación que está ya a un paso de culminar en la revelación plena del Nuevo Testamento, sobre todo en San Juan Evangelista, por el que sabemos que la sabiduría, el logos, el verbo de Dios, es una de las personas divinas encarnada para revelar a los hombres la verdad plena de Dios. Forma literaria. Podemos señalar por fin algunos de los caracteres más salientes de la poesía hebrea, que aparece tanto en los libros poéticos como en los propiamente sapienciales. La poesía hebrea
no sigue los cánones de nuestra poesía clásica, si bien es verdad que se acerca bastante a las nuevas corrientes de nuestra poesía moderna. No conocía la rima, ni se fijaba en el número de sílabas para formar un verso. Seguía más bien un ritmo interno, ideológico más que formal, consistente fundamentalmente en el llamado paralelismo, por el cual dos o más versos, uno tras de otro, indicaban o la misma cosa con palabras diversas, paralelismo sinónimo, o la idea contraria a la del primer verso, paralelismo antitético, o su explicación en el segundo verso, paralelismo sintético, o progresivo. Otra característica son los acentos, parecido a nuestra poesía moderna, teniendo en cuenta el número de sílabas exclusivamente. Así podían caer dos acentos en una sola palabra y uno solo en varias palabras. Esta misma forma literaria favorece el desarrollo de un estilo mucho más noble y elevado que el de la prosa, y capaz de la más vasta gama de expresión, de elevación y de sentimiento, que hace de la poesía hebrea, particularmente en los salmos, una verdadera joya de la literatura universal. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de Libros sapienciales y poéticos. Ahora continuamos con el prólogo de Job. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Job es el personaje principal del libro que lleva su nombre. La historia no nos dice nada de él. Es probable que una figura de justo, unida acaso también al nombre, fuese objeto de una tradición formada en tiempos remotos en los países al este de Palestina. Ezequiel, anterior a la redacción del libro, que cita a Job como hombre justo, al lado de Noé, patriarca del diluvio, y de Daniel, héroe del mundo fenicio. Parece que con ello intente referirse a una tradición. La misma impronta presentan también la forma literaria del prólogo. Había en el país de Jus un hombre llamado Job, así como la forma en que se desarrolla. Taí tradición, derivada a Palestina y popularizada, habría sido recogida por el autor del libro para ofrecernos uno de los mejores poemas literarios de todo tiempo. Job no pertenece al pueblo hebreo. El prólogo nos lo presenta como un gran patriarca, bendecido por Dios, feliz y opulento, que ejercita el sacerdocio, ofrece sacrificios, adora al verdadero Dios,
pero no es descendiente de Abraham, es un extranjero. Autor. Ignoramos quién es el autor del libro, pero se trata sin duda de un israelita erudito. La doctrina está toda imbuida del sagrado depósito de los libros inspirados, patrimonio exclusivo del pueblo hebreo, por lo cual no es posible pensar en un autor extraño al ambiente de Palestina. Erróneamente, pues, se le ha querido buscar en Babilonia o en Egipto, en Arabia o Idumea. La ciencia que el autor posee no se puede limitar a este o aquel ambiente. Es bastante más vasta. No por nada se le ha querido identificar durante mucho tiempo con Salomón, el rey sabio que conocía usos, costumbres, ciencia, lengua y literatura de tantos pueblos. Habría vivido, según la crítica más reciente, en el periodo subsiguiente al destierro, entre los años 538 al 587. Ello explicaría más fácilmente las relaciones literarias e ideológicas con Jeremías y Ezequiel, así como la infiltración de elementos arameos, lo cual por lo demás no es obstáculo para que el libro pertenezca siempre a uno de los mejores periodos de la literatura hebrea. El poema está dividido en 3 partes. Primero, el prólogo nos presenta los personajes y contiene el núcleo de la acción. Job, hombre intachable, vive una vida feliz en la corte celestial, ante el trono de Dios y mezclado entre los ángeles. Se presenta el adversario, Satán, que plantea el problema. Pone en duda que la virtud de Job sea sincera y desinteresada y exige una prueba, una serie de calamidades con gravedad creciente. Hiere a Job privándole de sus bienes y de sus hijos. En vista de que permanece fiel, una segunda prueba le ataca en su persona, dejándole maltrecho y desfigurado. Resignado, acepta de la mano de Dios el mal. Como primero había aceptado el bien, el adversario ha sido derrotado. Mientras tanto, 3 amigos de Job, enterados de su desgracia, se deciden a venir a consolarle. Tras 7 días y 7 noches de silencio, Job prorrumpe en un grito de dolor. En su dolor, el que habla, no la desesperación ni la rebelión. Diálogo. Pero los 3 amigos no comprenden el dolor de Job, no saben ponerse en su mismo plano, y de aquí nace el contraste que provocará el gradual ascenso de Job hasta la visión de Dios, que sancionará su inocencia, y el declive de los adversarios hasta su condena, aferrados a la teoría que ve en la retribución terrena la norma de la justicia divina. Job, a sus ojos, herido por Dios, es indiscutiblemente un pecador. Y primero Elifaz
después Bildad y Sofar, tratan con pruebas sucesivas tomadas de las doctrinas de los antepasados, de la tradición y de la experiencia, de convencer a Job de su culpabilidad. Job, aun dentro de su resignado dolor, no puede aceptar teoría alguna que pretenda sofocar la voz potente de su conciencia que le declara inocente. Además, los mismos hechos, la prosperidad del malvado, demuestran lo contrario. Hecho objeto de la ironía y del desprecio de sus amigos, convertidos en abiertos adversarios que le acusan de culpas graves, Job apela al tribunal de un juez supremo que haga justicia a su inocencia. Los tres amigos, reducidos a la impotencia, no saben otra cosa que repetir los mismos motivos y recurrir a la ironía y al insulto, señal evidente de la pobreza de sus argumentos y de su derrota. Sigue un intermedio que es todo él un himno a la sabiduría divina, inaccesible al hombre, el cual debe esforzarse solo en conseguir una sabiduría práctica que consiste en temer a Dios y guardar su ley. Y Job, al preparar su hábil defensa ante el Tribunal Supremo al cual ha apelado, demostrará haber conseguido esta sabiduría práctica con una serie de precauciones, y tras el examen de su conducta, Job exige que Dios se pronuncie. Está seguro de su victoria. El libelo de acusación de su adversario se lo ceñirá como una diadema en señal de victoria. En este momento entra en escena inesperadamente un nuevo interlocutor, Eliú, un joven que había permanecido en silencio durante el diálogo. Con enfática oratoria, recalca los motivos trillados y trata de templar los acentos exagerados que el dolor ha arrancado de la boca de Job. Un elemento nuevo que éste aporta al diálogo es que el sufrimiento sirve para purificar al hombre del orgullo y para preservarle de culpas mayores. Exalta al final la sabiduría de Dios en el gobierno del universo y con una lírica descripción del poder de Dios en la tempestad parece preparar la teotania. Perdón, la teofania. Y Dios, invocado por Job como juez de su causa, aparece en medio de la tempestad, marco ordinario de los juicios divinos. Mediante una serie de preguntas, el Omnipotente va reseñando la obra de su creación, la ordenación del universo, el dominio sobre los elementos y sobre los seres vivos más indóciles al hombre. Job no sabe qué responder, cómo puede aventurarse, por tanto, a prejuzgar el orden moral de la providencia. Job se siente insignificante y se humilla en polvo y ceniza. Epílogo. Y aquí la sentencia. El Señor ordena a los tres amigos y declara inocente a Job, devolviéndole duplicados sus bienes. Doctrina. Ya de esta simple exposición se desprende fácilmente que el autor no se ha propuesto desde el principio una tesis a resolver, como si se tratase
de un diálogo socrático. La Biblia desconoce este género de racionamiento. Nos encontramos frente a una experiencia que, debido a su complejidad, no puede ser encerrada en los límites de una tesis. Sin embargo, en Job el problema es el del dolor. ¿Por qué sufre el justo? A esta pregunta es incapaz de responder la doctrina de los antepasados, la tradición, la experiencia. Insuficiente es también la respuesta de Eliú. La pregunta pues queda sin respuesta y el problema sin solución. El dolor cae dentro de los misteriosos planes de Dios y se adhiere al hombre casi por su propia condición de criatura. Es preciso pues aceptarlo, es preciso amarlo. En esto reside el gran valor didáctico del libro. Dolor y justificación están en relación de medio y de fin. El dolor es como el fondo sobre el cual se proyecta la gran figura del justo. El prólogo no señala la meta, sino el punto de partida, la resignación. De aquí la justicia de Job señalará un ascenso hasta la sanción divina, demostrando que no es sólo con intercambio de intereses un derecho adquirido, un mérito del cual el hombre puede vanagloriarse, sino una renuncia, un examen de sí mismo, un anonadamiento ante la libre y absoluta voluntad de Dios. Tú lo puedes todo, yo callo, soy insignificante, me humillo en polvo y ceniza. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de Job. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.